buscas en el libro de Éxodo capítulo 14. Gracias, Lalo. Esta es una de esas historias que continuamos escuchando, leyendo, y aun cuando continuamos compartiéndola, es esa historia que cobra cada día más amplitud, nos proporciona más detalles, ilustra más nuestra vida, pero a la vez también nos provee de elementos, de recursos para saber cómo enfrentar la vida. Esta historia nos revela la fragilidad humana, que a veces somos necios ante las oportunidades que Dios nos brinda y continuamos en esa misma condición. Es innegable también que lo que el pueblo de Israel empezó a enfrentar se convirtió en un patrón de conducta. El verso 10 nos dará el punto de partida a este momento que tenemos aquí. Pero es importante señalar que Dios había elegido cuidadosamente dónde se encontraría el campamento de Israel. No fue una condición por casualidad. Dios le había declarado anticipadamente a Moisés en dónde debería situarse el pueblo de Israel, y esto parecería ser la condición más vulnerable. Vamos a cambiar de micrófono, permíteme, voy a tener por voz que es la actual. Yo traigo pila, pero no me gusta mucho esto porque se ve por aquí. Pero en final, gracias. Esto entonces estaba proveyendo una condición que el pueblo de Israel experimentara, que había llegado a un punto en que la libertad tendría un precio a pagar. Estaban prácticamente entre la espada y la pared del pueblo de Israel. Y cuando se acerca Faraón debido a su necedad, recuerda, ya había perdido a su primogénito, al igual que todo Egipto. Habían experimentado pérdidas irreparables y aún habían perdido a su mano de obra gratuita. ¡Qué increíble! Eso era lo que más les dolió, que perder su primogénito. De tal manera que cuando el pueblo de Israel contempla que a lo lejos se ve la gran amenaza de Faraón y su ejército, ellos empiezan a olvidar la historia de su vida. No tenían ya memoria del pasado, como le sucede a una gran mayoría de nuestro país. No tienen memoria del ayer. La practicidad, se les olvida todo lo que pasó hace un mes, hace 6 años, todo se olvidó. Pierde la selección, ya no vuelvo ahí, ya no voy al fútbol, y al siguiente juego están llenos los estadios. Pierde su boxeador favorito, ya no hay memoria, ya no quiere, y a la siguiente ocasión, no. Nos quejamos del tiempo de las elecciones y al siguiente vuelve a ser la misma historia. No hay memoria del ayer. Así que el pueblo de Israel estaba ahora entre la espada y la pared, frente a montañas, frente al mar, pero ahora detrás de ellos venía Faraón y su terrible ejército. Ellos estaban ahora enfrentando un gran dilema: ¿qué hacer?
Verso 10, acompáñame por favor. Dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Esta terrible condición estaba eligiendo la esclavitud a pagar el precio de la libertad. Y ante esta encrucijada tenemos que aprender lecciones que son vitales para nuestra vida cotidiana. Ellos estaban enfrentando una crisis, y nuestras vidas están llenas de crisis. Si hay algo que no podemos evitar en nuestra vida, son las crisis. Somos prudentes para anticipar probables escenarios y tratamos en lo posible de contrarrestar todos los impactos que pudieran surgir, pero habrá condiciones que ni toda tu capacidad, ni todos tus recursos, ni talentos, ni finanzas, ni amigos podrán impedir que te alcancen. Y la pregunta es, ¿qué hacer cuando estamos enfrentando la crisis? Es obvio que ahorita podremos escuchar la enseñanza, pero el día de mañana se nos va a olvidar, porque esa es la tendencia. Hoy puede ser un buen momento para aprender, pero quizás por las circunstancias, porque todo va caminando, llegado el momento de hacer frente a algo superior a lo que nos pasa cotidianamente, olvidamos qué hacer. Y es donde empieza la gran aventura. Moisés hizo 3 cosas que si tú y yo no las apropiamos, no evitaremos las crisis, pero lo que sí podremos evitar es el desgaste emocional, físico, espiritual acerca de nuestra vida. Porque no hay lugar, no hay familia, no hay matrimonio, no hay nada que no tenga crisis. Y el día que tú digas yo no, estás a punto de enfrentarla. Porque antes del conflicto es la altivez. Y ninguno estamos exentos de. O sea, no estamos hablando de una manera en que te va a suceder, no. Eso sería contradictorio a la vida misma. Desde el día que naces lloras, o naciste riéndote. Yo no conozco a nadie que nazca riéndose. O sea, tenemos una historia, pero el secreto que Moisés nos va a enseñar, por eso reiteré al principio, cada vez que la leo y estoy, aprendo cosas, más se amplía mi capacidad. Y por eso en ocasiones, a veces mi esposa me dice, es que eres más frío. No es que sea más frío para enfrentar las cosas. Es que ahora tengo recursos en donde pararme y ya no reaccionar, sino accionar con la calma, con la tranquilidad de saber qué es lo que tengo que hacer. Que vas a llorar, hay lágrimas. El madurar y la madurez finalmente es parte de las condiciones de crecer en medio de adversidades. Así que Moisés tiene algo que decirnos al respecto. Dice verso 13: y Moisés le dijo al pueblo, ¿qué dice? No teman, estad firmes
y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más los verán para siempre. Aquí está la directriz que nosotros necesitamos colocar. Lo que el Señor buscó enseñar al pueblo de Israel para enfrentar las crisis, recuerda, esta era la primera gran crisis de la nación, o cómo nacería la nación después de esto. Y esto es aplicable en cualquier punto de la historia familiar, estatal, nacional, de cualquier lugar. Las lecciones que Dios traslada es para nuestro provecho en el momento determinado cuando vayamos al respecto. La primera cosa que les dice es: no temas. Y esta palabra no temar o no temas es una condición que no podemos evitar en relación con el, hablando acerca de el temor. Forma parte de nuestra vida como un medio que Dios colocó para ser un monitor, un punto de advertencia. Pero lo que está hablando aquí de temor es cuando olvidamos quiénes somos, a quién pertenecemos y de quién procede nuestra ayuda. Es a lo que se refiere aquí. Cuando nuestro temor supera nuestra capacidad de confianza. Cuando olvidamos que tenemos alguien que extiende sus brazos de amor cada día para darnos fortaleza y se nos olvida. Y es precisamente este el punto que tenemos. Así que una de las cosas que debo decir del temor es que nos conduce siempre a tratar de encontrar culpables de nuestra situación. Qué raro. ¿No te ha pasado? Que te culpen a veces de algo de lo que ni tú eres responsable. Es que por ti estamos aquí. Por ti nos encontramos bajo esta presión y estas circunstancias. Esa es una de las características del temor. Siempre desplazar lo que experimentamos tratando de buscar en alguien que sea el responsable de la situación que vivimos. Y esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel precisamente, diciendo: Moisés, ¿qué no te dijimos? Estábamos mejor bajo la esclavitud que tratando de buscar ser libres. ¡Qué ironía! Ya se les había olvidado el alto precio que pagaron, 400 años de esclavitud. Pero Moisés escucharía todas esas quejas, pobre Moisés. 40 largos años los escucharía día y noche. ¡Qué terrible! Por eso podemos ver en Moisés un siervo manso y humilde, como dice la Biblia. Un hombre que aprendió a desarrollar un carácter en medio no solo de las adversidades externas, sino de las condiciones internas de su propio pueblo, aún de sus propios hermanos, recordarás. Pero ese es otro tema que también necesitamos aprender. Porque mientras más condiciones adversas vivimos, somos más vulnerables. Pero ser vulnerable no significa vivir en derrota. Ser vulnerable significa que la gracia de Dios puede entrar en operación. Como decía el apóstol Pablo: oré y el Señor me dijo que no, bástate mi gracia. Y es donde la gracia nos equipa para seguir adelante. Así que esto nos conduce a buscar quién nos la va a pagar. Y el temor tiene otra característica que hemos mencionado reiteradamente. El temor tiene la habilidad de paralizar nuestras actividades. El temor tiene una influencia que supera nuestra capacidad de pensamiento y lo reduce para no tener la habilidad de analizar, de corregir, de ser objetivos. Simplemente estamos viviendo y creando escenarios ficticios que probablemente van a disparar en un posible resultado y estamos con un alto grado de temor. Eso también se llama querer vivir el mañana, el día de hoy. ¿Y qué va a pasar si me dice esto? ¿Y cómo le haré si viene aquello? Y si se presenta de una manera
repentina, ¿qué diré? ¿Y qué será? Y empezamos a crear una gran cantidad de conflictos. Por eso es que esto nos impacta. Y en ocasiones pareciera que el temor, al paralizarnos, nos congela. Había un juego cuando estábamos niños, hace como 15 años. Había un juego que nosotros teníamos los niños de ese tiempo. Y corríamos y uno decía, engarróteseme ahí, o paralízate ahí. Y se quedaba, ¿no? Encantado. Rimaldo ya nos dijo cuánta edad tenía, 15 años, ¿no? Pero ese juego era. Y es precisamente, a veces el temor lo que hace es como esa voz, que el que dirigía ese juego decía, encantado, o te quedas quieto ahí, y te quedabas inmóvil. Y haz de cuenta que el temor tiene esa capacidad, tiene una fuerza que supera nuestra razón, el temor. Y eso hace que divaguemos, que en ocasiones el temor nos extrae de la perspectiva y empezamos a buscar opciones no gratas. Déjame decirte, empezamos a buscar el consejo donde nunca debimos haberlo buscado. Empezamos a buscar personas de las que son más dañinas que benéficas. Empezamos a querer abrir puertas que Dios ha cerrado. Queremos hacerlo a nuestra manera. Y ese es el conflicto del temor. Porque también el temor produce vergüenza. ¿Cómo voy a ir a decirle al hermano que me ayude si nunca hablo con él? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Va a creer que no he crecido, que no tengo fe? ¿Te das cuenta? Qué terrible. Pero eso es lo que estaba sucediendo y es la lección que nosotros necesitamos aprender. El temor no deberá ser quien dicte nuestras acciones. El temor debe ser entonces un medio para nosotros estar con calma. Fíjate lo que Moisés le está diciendo aquí, en el verso 10, ¿no? En el verso 13, perdón. No teman, estén firmes. Esta palabra, estén firmes, también significa estad quietos. Tiene ambos significados. Y los dos son correctos. Porque es importantísimo cuando estamos bajo crisis, cuando estamos en una encrucijada, cuando estamos, como decimos, entre la espada y la pared, cuando no hay opciones probables. ¿Qué tenemos que hacer? Moisés colocó esta enseñanza básica, pero al igual de enorme proporción, porque para nosotros es difícil. Y lo reitero, y es muy difícil también para mí, ¿a causa de qué? De que somos personas por naturaleza que deseamos accionar. Que somos creados para actuar, para movernos, para hacer uso de nuestra habilidad intelectual, para hacer un análisis y entonces determinar un estilo o una dirección que seguir. Pero eso es en lo natural. Pero dentro de la vida espiritual tenemos que aprender entonces que aparte de ir retirándonos de ese enorme adversario que nosotros le hemos dado una gran capacidad de dominio, que es el temor, necesitamos entonces escuchar esta voz. Están quietos, están tranquilos. Estar tranquilo no significa cruzar los brazos y perder la responsabilidad. Lo que el Señor estaba diciéndole al pueblo a través de Moisés es: ustedes están aprendiendo a enfrentar cosas que nunca antes habían vivido. Y hay una manera muy distinta de hacer las cosas que no va a ser fácil, pero va a tener resultados, logros, en la medida en que ustedes decidan estar tranquilos. Y qué difícil para cada uno de nosotros estar tranquilo, ¿no?
porque viene el problema y lo primero es darle vuelta, colocar pros, contras y entonces buscar cuál es la solución. Estar tranquilo significa tener confianza en Dios, creer que lo que hemos venido aprendiendo de Él nos proporcionará elementos para seguir enfrentando el mañana. Cuando olvidamos nuestro pasado, se va a volver nuestro presente. Al pueblo de Israel se le había olvidado que Dios había actuado con 10 enormes plagas que nunca habían visto. Y se les había olvidado que el pueblo en Gosén había estado guardado, preservado por el poder de Dios, mientras que el pueblo de Egipto había experimentado toda esa cantidad de conflictos. Unas horas antes, el pueblo de Israel había experimentado una de las cosas más grandes que a veces olvidamos. Aquella nube y aquel pilar de fuego iban delante del pueblo, dirigiendo y preservando, proveyéndoles un clima maravilloso para que ellos tuvieran luz día, noche. Pero cuando Faraón venía por alcanzarlos, el ángel de Jehová y esa columna de nube y ese pilar de fuego se colocaron entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Qué tremendo. Qué contradicción. Para el pueblo de Israel había luz, para el pueblo de para el pueblo de Egipto, obscuridad. Esto quiere decir también para ti y para mí, que cuando el enemigo busca sacudirnos, cuando el enemigo trata de alcanzarnos, primero se tiene que encontrar con el Señor. Y tiene que pedir permiso para poderlo hacer. ¡Qué tremendo! Son las lecciones que tenemos que aprender. De otra manera no lograremos madurar, crecer. Porque nuestra fe no puede estar despojada de la realidad del sufrimiento. Sería inverosímil, inaceptable, que nuestra vida solo pudiera tener una expectativa de siempre éxito, de intocabilidad, de ser preservados, de tener riqueza. No. Hasta el día de hoy no hemos sufrido persecución en este país, pero el día va a llegar. Bueno, en algunas áreas de nuestro país sí la hay. Estás hablando en la sierra, en lugares remotos, sí la hay. Pero en las grandes ciudades hasta el momento no. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque probablemente a ellos les va a tocar ese tiempo. Por eso mencioné hace unos días que ustedes son la generación que necesitan preparar a sus hijos para lo que viene el día de mañana. Porque es importante. Y no es porque seas negativista, no. Es porque la palabra del Señor así lo define, que los días van a ser malos. El amor de muchos se resfriará. Entonces tenemos que aprender cómo preparar a nuestros hijos para el día de mañana. Hace muchos años, hablando de estar tranquilos, cuando fue Stalin, ese gran dictador, cruel, duro, necio como Faraón, colocó un imperio de terror. Todos tenían temor como hoy lo tienen en China. Y las iglesias empezaron a experimentar la persecución, porque debo reiterarte, como hace unos días lo coloqué en el Fake Café y te invito a que lo veas. Para el humanismo, los cristianos o el cristianismo es la peor amenaza que se puede encontrar sobre la faz de la tierra. Por eso tenemos tantos conflictos con los humanistas. Porque nosotros tenemos un código de conducta que especifica lo correcto de lo incorrecto, lo moral de lo inmoral. ¿Qué sucedió entonces? La iglesia metodista
fue llamada por el Ministerio de Cultura de Stalin. Y en ese tiempo era el pastor Boomer el director, y él era un pastor activo. Cuando fue llamado, esta fue la declaración: o te unes con otra congregación, es decir, con otra denominación, porque paulatinamente las vamos a ir desapareciendo. Así que decide, o lo haces voluntario o nosotros lo hacemos. Y este hombre se quedó en silencio por un instante, pero después contestó y le dijo: sí hay diferencia entre lo que tú me estás proponiendo. No es lo mismo a que tú me des una cuerda y yo la ate y me ahorque a mí mismo, a que tú me ahorques, porque entonces tú serás el culpable. Esto le costó defender sus principios, mantenerse tranquilo en medio de esta crisis, y le dieron 25 años de prisión. ¡Qué tremendo! ¿Cómo enfrentar la crisis? Él estaba enfrentando la crisis, no temiendo a Stalin. Y estabas hablando de que Stalin era quien determinaba quién vivía y quién moría, como los antiguos césares. El pastor fue llamado y llevado a la cárcel. Pero mientras tanto, la iglesia metodista empezó a crecer como nunca antes lo había hecho. Eso es lo impactante. Cómo Dios utiliza los medios para hacer que su propósito se cumpla. Pero sabes, a los 5 años lo dejaron salir en libertad. Gracias, Dios. Pero nadie le eximió de enfrentar estas situaciones. Por eso tenemos que aprender. Tarde o temprano enfrentaremos crisis que superen las anteriores, pero las pasadas nos están preparando para las nuevas, proveyendo recursos, proveyendo lecciones que necesitamos aprender, no olvidar. Porque la gran mayoría que escucho a veces predicadores, olvide lo que pasó. No, tenemos que aprender y solo abrir el capítulo de la vida anterior para extraer lo bueno y darnos cuenta que es importantísimo, porque si tú olvidas el pasado que pudo haberte aportado buenas lecciones, perdiste tu tiempo. Tu vida es un fracaso en ese sentido, porque vas a empezar a vivir cosas nuevas de las cuales debiste haber ya estado preparado para hacerle frente al respecto. Qué importante. Por eso las lecciones del ayer necesitamos atesorarlas. No vivir en el dolor, sino aprovechar cómo y cada una de esas condiciones para seguir adelante. Así que este hermano, el Señor lo levantó. Tener calma en medio de las circunstancias. Y es que somos tan rápidos para actuar, tan dispuestos a accionar, que a veces ya no colocamos nuestra fe en acción. Es nuestro pensamiento y nuestra inclinación en acción. Antes tenemos que estar quietos y estar firmes. Qué importante. La verdad que la vida te va enseñando, cuando conoces la palabra de Dios, cosas que antes no vivías, no experimentabas, pero conforme transcurre la edad, los años, te ves envuelto en diferentes escenarios. Y si tomaste el pasado como una buena oportunidad para aprender, tienes una gran aportación de recursos. Porque la mano que te sostuvo en el pasado, cuando todo estaba en crisis, cuando todo estaba en bancarrota, cuando no había luz, cuando el panorama era oscuro, cuando la tormenta estaba cada vez más fuerte, cuando los vientos devastadores estaban llevándoselo todo, y cuando tú clamaste y el Señor vino, tomó tu mano, te fortaleció, no te libró de la tormenta, caminó contigo en medio de ella. ¡Qué tremendo! Cuando caminó contigo en medio de la tormenta, aprendiste que muchas veces
Dios no te va a librar de la tormenta, pero estará contigo en medio de ella. Pero que no te dejará solo, que aun cuando el reto es enorme, Dios estará contigo. Habrá momentos en que el Señor te saque de la tormenta en un instante, pero no todo el tiempo. Y eso es lo que necesitamos aprender. Estad quietos y estad firmes. En otras palabras, mantén tu pensamiento bajo la quietud, que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, pero está listo para accionar, firme para continuar adelante. Este es el punto que tenemos que hacer. Así que mientras estamos en este contexto, un pastor hace unos años, 51 años para ser exactos, me impactó lo que él vivió y las cosas que él dijo. Un hombre atlético, un hombre de mucho ejercicio, un hombre alegre, contento, feliz, un hombre que tenía un futuro por delante, esposa, hijos, hijos pequeños, y tú dices, 51 años apenas están a flor de la vida. Déjame decirte que sí. Entre los 30 y los 40 estás apenas forjando para mantenerte así. Pero cuando llegas hacia arriba, ¡fuf!, estás a la espera de desarrollar todo el potencial que hay. O sea, toda la experiencia del ayer. Y en un instante, él se sintió mal. Fue al doctor y el diagnóstico fue el siguiente: cáncer inoperable, invadido su cuerpo. El diagnóstico fue: en un mes concluye tu vida. Las crisis llegan de una u otra manera. Y es precisamente lo que tenemos que aprender. No sabemos cuándo nos impactará una, pero lo que sí sabemos es que tenemos recursos en la gracia de Dios para seguir adelante. Reitero, no podemos, ni deberíamos negar, ni ocultar, ni decirle a los nuestros o a la iglesia que el sufrimiento es irreal. Debemos mencionarle que el sufrimiento formará parte de nuestra vida todos los días, hasta el último instante. Eso es algo que necesitas subrayar, porque por lo general alentamos a muchos: conviértete al Señor y se acabarán tus problemas. Conviértete al Señor y serás exitoso. Dios te prosperará y te multiplicará. Y tú dices, ¿dónde dice eso? Cuando el Señor dice: en el mundo habrá aflicción. Pero cuando tú y yo exponemos la palabra tan clara como hoy, entonces podemos estar seguros que la fe es ver al invisible, que la fe se sustenta en aquel que venció la muerte, en aquel que sigue diciendo: yo estaré contigo cada momento de tu vida. Cuando el pastor le dijeron: estos son tus últimos 30 días de vida, no empezó: Dios, ¿por qué? ¿Y por qué a mí, Señor? No. Él aprendió una lección y a mí me impactó lo que escribió. Él hizo una carta a la congregación y decía más o menos textualmente lo siguiente: a mí me tomó 51 años de mi vida aprender esta lección, y 31 años como cristiano. Hoy comprendo lo que dice el Señor: no te afanes por el día de mañana. He comprendido esas palabras hasta hoy, que solo puedo tener, disfrutar, hacer y accionar solo hoy.
Qué tremendo. ¿Cuántas veces yo he dicho que estamos tan afanados por querer tener, hacer, voy a guardar tanto dinero para cuando sea grande, voy a ir? Y vienen a pedir tu alma esta noche ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es la gran pregunta. Tenemos que aprender a vivir el hoy. Tú y yo no sabemos cuándo será nuestro mañana, o si es que habrá un mañana. Y no es que seas pesimista, es la realidad que vivimos. ¿Cuántos de nuestros familiares han estado en el hospital y les han dicho, ay, el doctor Jesús, que era el pastor de los niños aquí en la iglesia? Cáncer también, un tumor enorme. Y su diagnóstico fue que iba a concluir su vida a una edad joven. Así que el pastor siguió escribiéndole a la congregación diciendo, solo puedo alentarles que ustedes fijen sus ojos en el Señor, se mantengan fieles y sigan viviendo hoy día a día. Qué difícil a los 51 años de edad. Cuando dices apenas va a despegar en todo lo que tiene y lo que va a hacer. Pero el Señor tiene el día y la hora para cada uno de nosotros. Para algunos puede ser en el amanecer, es decir, en la niñez o la adolescencia. Para otros puede ser en el mediodía, en tus 20, en tus 30. Y para otros puede ser en el atardecer, arriba de tus 40. No lo sabemos. Pero esas crisis son difíciles. Yo no quisiera atravesar una situación de esta manera. El pastor mencionó, ya mis ansiedades, mis afanes ya no son los mismos de antes. He comprendido que me esforcé en vano, que luché por muchas cosas en vano, que perdí mi vida y perdí mi tiempo en vano, tratando de alcanzar, de poseer, de tener, cuando en realidad eso no funciona cuando llegue el día y la hora. ¡Qué lecciones! Así que no temas, mantente tranquilo y mantente firme. Así que yo escribí aquí algo acerca de él. Y dijo él, hoy tiene para mí la vida mayor significado que antes, porque hoy son más significativos los momentos que tenemos juntos. Dice, pero aún la vida es lejos de ser más pacífica. He venido a aceptar las palabras de Jesús. No te preocupes acerca de tu vida. Wow. Y son cosas que algunos viven y podemos extraer lecciones también. Es que esa es la vida. Independientemente si eres creyente o no, la vida es así. Algunos pasan momentos más difíciles que otros, pero al final es parte de la vida. La tercera cosa que Moisés le dijo, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Wow, que marchen. Después de estar quietos y de estar de pie, un buen momento llegará cuando Dios dé la orden para continuar adelante, y es cuando necesitamos estar listos para hacerlo. Llorar nuestras miserias, abrazarnos
viviendo la bancarrota, culpando a otros, amargándonos la vida, amargarles la vida a otros, murmurando de Dios, murmurando del liderazgo, eso no funcionará. Pero cuando tú dices, Señor, toma mi mano, quiero ir contigo, entonces Dios hará lo que de otra manera no podremos ver. Voy a decirte algo muy importante. Dios nos da poder en proporción a nuestra obediencia. Te lo voy a repetir. Dios nos da el poder de caminar en proporción a nuestra obediencia. Dios no te va a dar más de lo que tú estés dispuesto a accionar. Dios no va a iluminar tu vida un día antes, la va a ir iluminando paso a paso en la medida de la obediencia que tenemos. Es como se abrió el mar. Esa es otra historia que tenemos que compartir. El mar no se abrió en un momento. La obediencia propició a la mano de Dios accionar de tal manera que entonces habría un escenario donde el pueblo empezaría a caminar. Hay una historia que no es real y es necesito retirarla del panorama. Algunos dicen que cuando mojaron sus pies el pueblo fue cuando el mar se abrió. Eso es mentira. En el Jordán, en el río es otra cosa, en el mar rojo no. Esa es otra lección que tenemos que extraer de ahí. Pero en este caso, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es tiempo de accionar. Y es ahí donde entonces viene la dirección de Dios. Cuando ya nuestra mente no está acaparada por el temor, cuando no está supeditada a nuestras posturas. Porque algo también, además, que tiene el temor es retirar nuestra perspectiva clara de lo que tenemos que hacer. Nos limita. Por eso, cuando dice, estad quietos, el Señor va a traer todo cuanto requerimos para empezar bajo esa perspectiva divina y movernos bajo esa dirección. ¿Qué tenemos que hacer? Vendrá el momento, tarde o temprano, cuando estés ya listo, cuando el Señor dé la orden y te revele, hable, te diga, es tiempo de ir adelante. Y es el momento de dar el paso. Dios no te va a dar la metodología como queremos. Compre cómo ser un exitoso, 10 pasos para el éxito. No, Dios te va a decir, da el primer paso. Y cuando des el primer paso, entonces Dios puede darte el segundo o va a esperar. Pero Dios nos dará la capacidad del poder en proporción a nuestra obediencia. Y esto es lo que tenemos que aprender. Por eso el apóstol en Hebreos dice que dejemos ya las doctrinas básicas, que son las que alientan, nos mueven, nos conducen. No, es necesario crecer, es necesario comer carne. Es decir, es ir adelante, es lanzarnos sobre la realidad de la vida y cómo enfrentarla. Necesitamos cesar de ser niños en el Evangelio para ser maduros y reconocer lo que estamos hablando. Déjame decirte, esta predicación no sería agradable en muchos círculos, porque no satisface lo emotivo, las expectativas de un materialismo, porque no habla de un triunfalismo, porque no habla de que eres un más que vencedor, habla de una realidad que tú y yo tenemos o ya enfrentamos y que los nuestros van a enfrentar. ¿Y qué vamos a hacer? Qué tremendo. Así que el Señor nos dice, vamos adelante. ¿Qué va a pasar cuando vayas adelante? Como dice Moisés en el verso 15. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué sucedió? Cuando ellos empezaron a marchar, hubo un nuevo inicio. Dios, eso es lo que me agrada. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos da nuevos inicios si estamos dispuestos a caminar con Él. Después de tu obediencia, vendrá un nuevo inicio. Y eso es. Nuestra vida cristiana no va a circunscribirse únicamente en la fe salvadora. Tenemos una tierra por heredad.
tenemos un mañana que vivir, tenemos un destino al cual vamos a lograr llegar con la ayuda de Dios a la tierra prometida. Dios tiene siempre algo más para ti y para mí, pero nuestra obediencia va a definir cuando el Señor diga, vamos adelante. Que el Señor nos ayude y nos permita no temer con su ayuda. Decidir estar tranquilos y quietos mientras está la tormenta arreciando, pero a la vez de pie, firmes, para cuando venga esa voz que diga, es el momento de salir. Y es cuando entonces podamos decir, Señor, toma mi mano y vamos adelante. Qué grato, qué tremendas lecciones estamos aprendiendo. Así que hoy es un buen día para poder decir, Señor, que esta enseñanza quede tan grabada en mí. Pero también ya tocaré otro tiempo acerca de la humildad, porque no somos humildes. La humildad te hace tocar la puerta de otro. La humildad revela tu condición para decir, te necesito. A veces creemos que la humildad es simplemente mostrarnos así. No. Es que es un todo. El carácter cristiano es un todo. Ahí en casa a mi esposa le gusta que riegue todos los días el jardín de afuera. Y hay unas plantitas que me gustan mucho, se llaman girasoles, ¿verdad? Son los que de noche se contraen. Margaritas, perdón. Bueno, yo los conozco así como girasoles. Y me agradan porque les pones agua y viene el sol y se expanden con unos colores hermosos. Y puedo decirte lo siguiente, el centro, pudiéramos decir que es la palabra de Dios. Y cada hojita sería la enseñanza que tú y yo tenemos para llevarla a la práctica. Emanando de ese centro total de la palabra, entonces se va a poder abrir todo ese abanico. Si tú te fijas, no hay ninguna hojita que quede inclinada. Todas se abren al unísono como resultado de recibir esa luz del sol. Así sea nuestra vida. Señor, ayúdanos a caminar de esa manera. No como una área, sino un todo que nos lleve cada día a reflejar tu carácter. Amén. ¿Quieres orar conmigo? Y en tus propias palabras decirle al Señor todo lo que vivimos, todo lo que tenemos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Esta historia no nos fue recreada simplemente para decirnos de un hecho histórico. Es la expresión de tu carácter, para mostrarnos lecciones a través de quienes pagaron un precio en el ayer y traer a nosotros, Señor, enseñanzas claras y contundentes. Tú nos has mostrado que hay momentos en la vida de cada persona o familia o iglesia en que las crisis van a irrumpir de una manera contundente, donde no hay forma de evitarlas, donde no hay, Señor, cómo hacerle frente. Pero tú nos has enseñado hoy que cuando esto nos impacte, lo primero que necesitamos hacer es reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, que tú eres la fuente de nuestra fortaleza, que tú eres el temor de nuestros temores. Señor, ayúdanos a mantenernos tomados de tu mano cuando estas cosas sucedan, para que el temor no paralice nuestra fe, no limite nuestras acciones. Ayúdanos a estar quietos, a no divagar, a no tratar de encontrar
posibles soluciones que representan más conflictos que libertades. Y ayúdanos también, Señor, a estar firmes, a estar listos para cuando venga esa voz que diga: es tiempo de marchar, es tiempo de ir adelante. Señor, toma mi mano. Te necesito, Señor. He aprendido que solo no puedo, que necesito cada día más de ti, Señor. Así como has venido hablando a mi corazón estos últimos meses, así, Señor, te lo he reiterado. Ayúdame a llegar hacia adelante. Quiero caminar contigo cada día, Señor, y ser un instrumento en tus manos para instruir, enseñar, edificar a mis hermanos, para decirles que la vida es un escenario difícil, pero no imposible de enfrentar. Que habrá tiempos de lágrimas como tiempos de alegrías. Que habrá momentos de dificultad como tiempos de bendiciones. Pero también decirles que habrá parte que no podemos evitar, que es el sufrimiento. Pero tu gracia nos sustenta en medio de la adversidad, Señor. Gracias, porque cuando somos más vulnerables es cuando más fuertes somos, mi Dios. Gracias. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, para cuando tu voz declare el tiempo de marchar, estar listos e ir adelante. Nutre nuestra fe, Señor, y te doy gracias. Ayuda a mis hermanos en sus condiciones y circunstancias que están enfrentando, para que no desmayen ante las condiciones que se están viviendo, sino que el día de hoy, Señor, puedan abrir su corazón y como un todo su carácter sea formado y aprendamos a desarrollarlo, Señor, de esa manera, en amor, en humildad, en dar, en mantenernos ahí, Señor, en esa constancia y juntos seguir edificando a tu nombre, Señor. Te damos gracias. Bendice a mis hermanos, levántalos, sosténlos con tu poder, que su fe, Señor, pueda estar firme, sólida, una fe viva, una fe respirando, Señor, una confianza plena, sustentada en esa comunión contigo y en esas intervenciones divinas, Señor, abriendo el panorama día a día. Padre, te doy gracias por todo lo que nos estás proveyendo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.